Dios quiere tu obediencia. Escúchelo, por favor, atentamente y con todo su corazón. No hay nada en este mundo que satisfaga más el corazón de Dios que una persona obediente a su palabra. Dios se satisface, Dios se agrada cuando mira a un cristiano, a un ser humano que obedece, se somete a su voluntad, se somete a su palabra. Amén. Ese es el gran llamado de parte de Dios. La obediencia es lo que tanto nos está faltando en nuestros tiempos. Gloria a Dios. Hay tanta desobediencia, hay tanta rebeldía, hay tanta indiferencia de la gente hacia Dios, hacia su palabra, tanto desprecio, tanto rechazo. No entiendo, realmente yo no logro comprender por qué tanta maldad en el ser humano. Porque Dios nos hizo inteligente, Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio capacidad de raciocinio, de poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Y yo le tengo que decir en esta hora que no hay nada más efectivo para la victoria, para el éxito, para la prosperidad del ser humano en el verdadero sentido de la palabra que obedeciendo su bendita palabra. No como dicen aquellos del evangelio de la prosperidad, que si quieres prosperar, si quieres ser bendecido, tienes que hacer pactar con Dios y dar tus ofrendas y dar tanto de dinero o dar lo que tienes. No se trata de eso en la verdadera prosperidad bíblica. Hoy quiero hablarte dónde está el verdadero éxito de la vida cristiana. Dios, ese es el tema que vamos a estar tratando. Dios quiere tu obediencia. Si quieres ser un hombre bendecido por Dios, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, esto no quiere decir que no te vayan a venir pruebas, ni luchas, ni dificultades, pero que Dios esté contigo aún en medio de las dificultades, es cuando tu vida lleva una práctica de obediencia y de sometimiento total a su bendita palabra. Vayamos por favor al libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Preste muchísima atención a lo que dice la palabra de Dios y voy a repetir dónde estaremos leyendo las escrituras, porque yo sé que algunas veces cuando se dice la cita, algunos no logran escuchar y pues se quedan preguntando dónde está hablando el pastor o dónde está ese texto de la Biblia. Vuelvo a repetirlo, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la bendita palabra de Dios y atesoremos esta palabra, atesorémosla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Prestemos un momento a esa partecita del versículo. Oiga bien, quien lo está diciendo es Dios. Esto es una ordenanza de Dios a Josué. Pero esa misma palabra nos alcanza a nosotros también. Esa palabra es para ti, es para mí también. Es para que nos sometamos a ella. Dios nos manda a nosotros. Nunca. En aquel momento Dios se lo dijo a Josué. Pero hoy te lo dice a ti, María, Jorge, Bartolo, como te llames. Es contigo que Dios quiere tratar de una manera muy especial. Oh, gloria a Dios, porque quiero que tengamos claro que Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que yo obedezca la palabra. Este camino no es para hacer lo que nos dé la gana o vivir como queramos nosotros. No, Dios nos dejó su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. No para que las leyéramos y las memorizáramos simplemente, sino para que las atesoráramos, para que las lleváramos a la práctica. Y eso le agrada profundamente a Dios. Hay personas que piensan de que Dios está molesto con ellos. Hay personas que dicen, ¿y por qué Dios no me oye? ¿Por qué mejor no averiguamos cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios y luego consultemos a Dios? Hay un verso en la Biblia que dice, oráis, pedís y no recibís. Eso es lo que dice el texto. Porque pedís mal. Dios nunca irá en contra de su palabra. Si tú estás viviendo en obediencia a su palabra, ten la seguridad, la certeza, que aunque estés pasando por el valle o de sombra de muerte, o estés pasando por tribulaciones, por pruebas difíciles, Dios está contigo allí presente. No hay diablo que impida que Dios te acompañe en el caminar de la vida cristiana. Lo podemos ver en las Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 16, aleluya, donde encontramos aquella gloriosísima historia de aquel acontecimiento en Filipo, cuando el apóstol Pablo con Silas, su compañero de milicia,
Pablo reprende aquel demonio de adivinación que tenía aquella joven. Y cuando el demonio salió de aquella joven, dice que se molestaron tanto aquella gente porque se había terminado la ganancia que tenían a través de aquella joven que tenía un espíritu de adivinación. Y mi hermano, los azotaron con vara, los metieron a la cárcel. Pero allá en medio de aquella cárcel, a la medianoche, dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban himnos y oraban al Dios de la gloria. ¿Y qué ocurrió? Nadie impidió que Dios estuviese con ellos metidos en aquella cárcel. Yo quiero decirte hoy que si tú aprendes a vivir en obediencia a la palabra de Dios, vienen tiempos de gloria para tu vida espiritual. Aunque el diablo se levante, aunque el diablo te haga la guerra, Dios estará contigo. Nadie puede impedir que Dios esté contigo si vives una vida de obediencia a la palabra de Dios. No importa lo que diga el diablo, lo que digan los demonios, lo que diga el mundo, lo que diga la gente. Lo más importante es lo que Dios dice en su bendita palabra. Aférrate de lo que dice Dios. No oigas la voz del enemigo. No oigas la voz de la gente. Oye la voz de Dios a través de su palabra. Porque yo sé que hay gente que han estado, aleluya, a lo mejor sufriendo, que me estás escuchando, porque estás pasando por batallas, por luchas, por pruebas difíciles. Y ya sientes que no puedes más. Y parece que tu vida de cristiano, de obediencia a la palabra, no te está dando resultado. Yo quiero decirte que aunque no veas que la mano de Dios se está moviendo, Dios está presente al lado tuyo, porque no hay diablo que lo impida. Lo único que Dios tiene es su hora, su día, cuando se va a glorificar. Simplemente espera en Dios. Espera en Dios. Continuemos con lo que dice aquí la palabra. Escúchalo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca saques la Biblia de tu corazón, de tu mente y de tu boca. Confiésala. Proclámala. Háblala. A tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que solo hablan de sus debilidades. Solamente viven, aleluya, quejándose por todo lo que le está pasando. Quita esas palabras negativas de tu boca y toma la palabra de Dios. Haz lo que dice la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando el diablo se te levante, recuérdale lo que dice la Biblia. Cuando el diablo te diga que Dios no te escucha, dile lo que dice, aleluya, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te ha prometido esa palabra y esa palabra debes de guardarla en el corazón. Por eso dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A veces nosotros tenemos la boca llena de muchas palabras negativas, de muchas cosas que no son bíblicas. Y hablamos tantas debilidades que llegamos a flaquear en la fe, llegamos a dudar de Dios. Hoy vengo a exhortarte a que hagas lo que la Biblia dice. Entremos en obediencia a la palabra. A veces vemos estos textos de la Biblia, pero pensamos que nada más se lo dijeron a Josué. No, esta palabra es para ti también. Nunca, escúchalo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Llena tu boca de la palabra de Dios. Confiesa la palabra que es potencia de Dios. Por eso Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aferrémonos a lo que dice la Biblia. Llevemos la Biblia a la práctica, a la obediencia. Y ya verás cómo Dios se va a manifestar en tu vida de una manera sobrenatural. Sea bendito el nombre de Dios. Continuando con este texto, dice la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. La mayoría de cristianos que estamos en las congregaciones estamos fallando a lo que dice este texto de la Biblia. Yo conozco miles y miles de cristianos que pasan horas y horas metidos en las redes sociales, no para oír un mensaje, sino para vivir chateando, texteando, haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, viendo pornografía, viendo cosas indecentes, cosas que ofenden a Dios. Lamentablemente, hemos tirado la Biblia a un lado. Hemos dejado de consultar la Biblia. Hemos dejado de meditar en la palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo. Cuando
menospreciamos esta palabra, estamos desobedeciendo a lo que dice este texto sagrado. Y hoy vengo a decirte, Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que vuelvas a la palabra, que volvamos a hacer lo que la Biblia dice, que te sometas no a lo que dice el pastor David Gutiérrez, sino a lo que dice esta palabra, esta bendita palabra. Y por eso hoy quiero hablarlo con ustedes con claridad y que esta palabra nos quede clavada en el corazón. Y ya verás la victoria que va a venir a tu vida espiritual. Por eso es que hoy en día tenemos tantos cristianos débiles espiritualmente. Gente que no saben qué hacer cuando viene la lucha, la prueba. Gente que se debilita, gente que está hablando, gloria a Dios, de abandonar las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hace falta meditación profunda en la palabra de Dios. Escucha bien lo que dice la Biblia. Aquí está el éxito de tu vida cristiana. Aquí está la verdadera prosperidad en todo el sentido de la palabra para todo en tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta bendita palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Vive meditando en lo que dice la palabra. Nunca dejes de pensar en la palabra de Dios cuando vayas a tu trabajo, cuando estés en la universidad, cuando estés en tu casa, cuando estés con tus hijos, cuando vayas a la iglesia, donde quiera que andes. La Biblia nos manda a nosotros que de día y de noche debemos de meditar en la bendita palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dicen las Escrituras: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero entonces, ¿por qué hay gente que ya no tiene paz? ¿Por qué hay gente que vive atribulada, amargada, triste en estos últimos días? Porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En lugar de vivir pensando en cosas que no te edifican, piensa en la palabra de Dios. Le prestamos más atención a las ofertas del diablo, a las tentaciones, a lo que el mundo nos ofrece, a los deseos de la carne, que a lo que dice la bendita palabra. Y por eso hay tanto fracaso, por eso hay tanta caída, por eso hay tanta debilidad espiritual dentro de las iglesias. Por eso es que el cristiano, cuando le viene la prueba, no sabe qué hacer, se siente desorientado, no sabe por cuál camino irse. Bendito sea el nombre de Dios. Volvamos a la senda antigua, volvamos a las Escrituras, volvamos a la obediencia verdadera a la palabra de Dios. Porque este texto que estoy compartiendo con ustedes, muchos lo sabemos de memoria, muchos lo recitamos, pero no lo practicamos. Y hay una gran diferencia en saber la Biblia con practicar lo que dice la Biblia. El llamado de Dios para nosotros como pueblo de Dios, para ti, iglesia bendita del Señor, para ti que me escuchas en cualquier parte del mundo, es que Dios nos está llamando a la obediencia a su palabra. Si el mundo está todo distorsionado, si el mundo está pasando por crisis terribles, las iglesias se están dividiendo, las iglesias se están destruyendo en nuestros tiempos, se ha metido el libertinaje, se ha metido el pecado, se ha metido la inmundicia, el mundo se está colando dentro de la iglesia, es por una simple razón. La gente que está en las iglesias dejó lo que es la obediencia a la bendita palabra de Dios. Volvamos a lo que dice la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Sacas tiempo para meditar en esa palabra? ¿No sabes que cuando meditas en la palabra y el diablo te mande dardos a tu mente, puedes tener la capacidad de bloquear esos malos pensamientos, esas tentaciones, esas ofertas del pecado? El hombre y la mujer que viven en obediencia a la palabra y viven meditando en lo que la Biblia dice, es muy difícil que Satanás los saque del camino de Dios. Quizás no seas perfecto, yo tampoco lo soy. Estamos en la lucha por llegar a la perfección. Estamos luchando por serle fiel a Dios en todo lo que podamos. Pero sabes, Dios va a ir perfeccionando su obra a medida que vayamos obedeciendo lo que dice su palabra. Continuemos con lo que dice la Biblia. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Qué precioso lo que dice la palabra de Dios. Qué maravilla. Qué bendición, hermanos, poder tener las Escrituras.
Fíjese que primeramente, al principio del texto dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Luego nos invita a que meditemos en esa palabra de día y de noche. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios dejarnos esta palabra? Que medites en ella de día y de noche, que nunca la apartes de tu boca, para que la guardes. En otras palabras, para que la obedezcamos. El primero en que tiene que obedecerla es este servidor que la está enseñando. Porque esa es la exigencia de Dios para nosotros. Amén. Entonces la Biblia no es solamente para memorizarla, ni para jactarnos delante de otros que sabemos más Biblia que otros, para contender con la palabra. La palabra no es para contienda. La palabra no es para insultar a los demás. La palabra no se debe de usar tampoco con doble sentido, ni para tirarle indirectas a los que queremos decirle las cosas, pero no tenemos el valor moral de hablar con la gente de frente. No, la Biblia debe de estar aquí para yo ponerla en práctica. La Biblia debo de estudiarla para yo vivirla. Tú debes de memorizar, de meditar en esta palabra para obedecer lo que dice esta bendita palabra. Eso es lo que dice el texto sagrado. Nota que no dice la Biblia que nunca parte de tu boca este libro de la ley y que medites de día y de noche para que mires cómo anda fulano, cómo anda mengano. No, sí debemos de hablar esta palabra para que el mundo oiga la palabra, pero sobre todo para que nosotros la obedezcamos. Cuando nosotros entramos en la obediencia a la palabra, lograremos que muchos también vengan a la obediencia. ¿Por qué hay tanta gente que no quiere ir a las cosas de Dios? Que no quiere estar en los templos por el mal ejemplo que ven aquellos que están en las congregaciones. Qué triste, qué dolor siente el corazón de Dios cuando nosotros, en lugar de poner en alto el nombre de Dios, pisoteamos a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Volvamos a la obediencia. Pongamos en alto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Que vean que somos gente que amamos a Dios y obedecemos su palabra. Amén. Tampoco ande buscando aprobación de la gente. Deja que Dios te apruebe. Si los hombres te desaprueban, eso no es ningún problema. Asegúrate que Dios te apruebe. Que Dios vea tu obediencia cuando tú tienes su palabra frente a ti. Meditas en ella y la pones en práctica. Y aquí dice la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Note por favor en esa parte tan importante. La Biblia no se vive en partes, ni lo que me conviene. Es para obedecer toda la palabra. La palabra es para que nos sometamos a ella. Amén, para que lo obedezcamos. No es para escoger los textos que nos convienen. No, la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Es palabra de Dios y debemos de someternos a su autoridad. Y entonces Dios estará agradado de nosotros, porque Dios quiere tu obediencia sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Gloria a Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Oh, qué poderosa. Bendito sea Dios que nos dejó su palabra, hermanos. Qué bendito es el Señor que nos dejó su palabra, para que nadie te engañe. Cuando te aparezca por ahí uno, manda una ofrenda de 20,000 y Dios te prosperará, te dará una empresa nueva, te hará millonario mañana. Mentiras. Eso es mentira. Lee lo que dice la Biblia. Vive la palabra, obedece la palabra. Y entonces dice la Biblia, aquí dice la palabra de Dios. Escúchelo atentamente, por favor. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es entonces? Después de que obedezcas la palabra. No tienes que pagar. El evangelio no es para venderlo. El evangelio es para obedecerlo. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero ¿qué están haciendo los cristianos hoy en día? ¿Qué están haciendo las iglesias? Buscando las añadiduras.
Han dejado de buscar a Dios y se han dedicado a buscar añadidura. Y por eso es que hay una crisis espiritual dentro de las iglesias. Hay que tomar la Biblia como Dios la dejó escrita. La Biblia nos enseña: buscad el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán. No tienes que ir a buscarlas. Dios las traerá. Dios es el que te va a prosperar. Dios es el que te va a bendecir. Deja que Dios lo haga. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay gente que ha dejado al Señor por un trabajo, por trabajar horas extra. Se ha descuidado en su vida espiritual porque dejó de ir a la iglesia por agarrar un trabajo de noche y no puede ir a los cultos. Aleluya, yo no te digo que no trabajes, pero nunca le quites el tiempo a Dios. Porque si sacas a Dios de tu vida, posiblemente logres ahorrar dinero, hacer plata, tener cosas materiales, pero vas a tener vacío el corazón. Cuando te venga el día malo, cuando venga la angustia, cuando venga la prueba, ¿a quién le vas a pedir? Vas a ir al banco a sacar no sé, $1,000 para ir a disfrutar de la vida, pero vas a seguir con el vacío en el corazón, porque hay un vacío en el alma del hombre que no lo llena nadie. No lo llena el dinero, no lo llenan los placeres, no lo llena la carne. Nada de este mundo lo llena, solamente la presencia de Dios. Y ustedes saben, muchos de los que me están oyendo en este momento, que solamente la presencia de Dios puede llenar ese vacío que llevas en el corazón. Has estado llorando, has estado sufriendo. Lo tienes todo, terrenalmente lo tienes todo. Tienes dinero, tienes casa, carro, tienes todo lo que un ser humano desea en esta tierra. Pero te hace falta Dios. Y por eso es que te sientes vacío. Por eso es que cuando estás solo te sientes deprimido. Y porque has puesto tu confianza en las cosas terrenales. Y no te das cuenta que lo más importante en la vida de un ser humano es vivir en obediencia al Dios de la gloria. No hay nada más satisfactorio que tener paz con Dios. Vivir una vida llena de alegría, de paz, de obediencia a su palabra. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú eres el que ganas. Así es que si tú te has apartado, si andas desviado, si te has descuidado, si te has alejado de la voluntad de Dios, de la palabra, yo te invito a que retornes a la obediencia a la palabra, que te vayas a las escrituras. Si estás en una de esas iglesias que solo te hablan de la prosperidad, que solo te hablan del dinero, la verdadera prosperidad te la estoy leyendo ahora aquí en las escrituras. Aquí es donde está la verdadera prosperidad. Obedece la palabra. Obedece lo que dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios aquí, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Eso no lo dice el pastor David Gutiérrez, lo dice la bendita palabra de Dios. Todo te saldrá bien, todo. Si Dios lo dice, créelo. Si Dios lo dice, Dios no miente. Los hombres te pueden engañar, las mujeres te pueden engañar, pero Dios jamás miente. Lo que Dios promete lo cumple. Sea bendito el nombre del Señor. Levante esas manos y glorifica a Dios. Deja que Dios te abra los ojos. Hace falta obediencia en nuestros tiempos. Dios está esperando que la iglesia escuche su palabra, que volvamos a las escrituras, que volvamos a la verdadera obediencia a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Sea glorificado el nombre de Dios. Yo creo que es una historia que muchos de ustedes la han leído en las escrituras, de aquel rey llamado Saúl. En el primer versículo, quiero leer el primer versículo porque Dios le dio una orden a través del profeta Samuel a este hombre llamado Saúl, rey de Israel. Dice la Biblia: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Preste atención. Aquí dice: Jehová me envió, le dijo el profeta Samuel. Yo no vengo por mi cuenta, Saúl. Vengo de parte de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey
sobre su pueblo Israel. Atento a lo que dice la Biblia. Ahora pues, está atento, preste atención, en otras palabras, a las palabras de Jehová. Aleluya. Ahí está el secreto de la victoria cristiana. Pon atención a la palabra. Está atento. Cuando vayas a tu iglesia y escuches la palabra, presta atención a lo que Dios te va a hablar a través de su palabra. Mucha gente cuando están en los cultos están texteando. Están hablando con el que está sentado al lado de ellos. Ignoran al que está predicando. Hay una irreverencia tan grande a la palabra de Dios que Dios se siente ofendido. Es como cuando usted está hablando con una persona y esa persona voltea a ver para otros lados y no presta atención a lo que usted dice. Es una falta de respeto. Así se siente Dios cuando nos habla a través de su palabra. Y por eso le dice Samuel a Saúl: está atento a las palabras de Jehová. ¿Sabe dónde está la victoria suya? A que se mantenga atento a esta palabra. No a lo que dicen los hombres. No a lo que diga el papa, el que diga el pastor, lo que diga el evangelista. Si está hablando palabra de Dios, atienda. Pero si está hablando palabras de hombre, no le preste atención. Pero sí esté atento a la palabra de Jehová. Eso es lo único que Dios le pedía a este hombre llamado Saúl. Que estuviera atento a la palabra. Y le dice el profeta: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dios estaba muy molesto con los amalecitas porque se le habían opuesto al pueblo de Dios cuando venían de Egipto y iban para la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le digo, hermano, oiga lo que Dios le dice a este hombre. Luego le da una ordenanza de lo que tenía que hacer. Y no me voy a detener ahí porque sería demasiado tiempo. Dios le ordena lo que tenía que hacer con los amalecitas. Saúl desobedece a la palabra de Dios. Hizo lo contrario de lo que el profeta de Dios, a través de Samuel, Dios le había dicho a Saúl que estuviera atento a las palabras de Jehová. Y Dios le dijo a través de Samuel lo que él tenía que hacer. Pero él terminó haciendo lo que le dio la gana. Como están haciendo miles y miles de cristianos hoy en día. Hacen lo que les da la gana en la iglesia. Viven como les da la gana. Ellos dicen: a mí no me importa lo que diga el pastor, lo que diga el evangelista, lo que diga el predicador, cuando está hablando la palabra de Dios. A mí no me importa. Yo voy a vivir como a mí me gusta. ¿Sabes? Te vas a meter en grandes problemas con Dios. Porque Dios está esperando tu obediencia. Dios está esperando que prestemos atención, que estemos atentos a lo que Él dice en su palabra. Luego, después de esto, la Biblia nos narra de que aquel hombre le perdonó la vida al rey. Gloria a Dios. Y no solamente a eso, sino que trajo parte del ganado también. Algo que era anatema delante de los ojos de Dios. Él le había perdonado, así dice la palabra de Dios aquí, mire. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea que le lleva la contraria a lo que el profeta le está diciendo. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios, en Gilgal. Qué triste, porque esto no era lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que eliminara todo, porque todo era anatema, todo era maldito por Dios. Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que tú obedezcas la palabra. Dios quiere que nos sometamos a la palabra. ¿Y sabes qué le dice el profeta Samuel
a este hombre Saúl, al rey Saúl, en el capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Le pregunta Samuel, ¿se complace? ¿Tú crees que Dios está contento por lo que tú haces en la iglesia? ¿Tú crees que Dios está contento conmigo porque yo soy pastor? ¿Porque yo predico la palabra? ¿Porque enseño la palabra? ¿Porque tengo un cargo dentro de la iglesia? ¿Porque hago muchas cosas dentro de la iglesia? ¿Crees tú que eso es lo que tiene contento a Dios? No. Lo que agrada a Dios es tu obediencia. Dios lo que quiere es tu obediencia. Si Dios te dijo que hicieras algo, hazlo como Dios te dijo que lo hicieras. No te dediques a complacer a todo el mundo, porque no todo el mundo está de acuerdo con la voluntad de Dios. Dedícate a agradar a Dios. Haz lo que Dios te dijo que hicieras. Lamentablemente tengo que decir esto, hermano. ¿Cuántos pastores han fracasado en su ministerio por tener contento a todos los hermanos en la iglesia? No se atreven a predicarles la palabra, porque si no se enoja fulanito, se enoja el otro se va, el otro reniega, el otro critica. Hermanito, oye la voz de Dios. Si Dios te llamó a predicar esta palabra, predica la palabra. Obedece al Dios de la gloria. Amén. Haz lo que Dios te dijo que hicieses. Entonces el profeta Samuel le pregunta, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y le continúa diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¡Qué poderosa palabra! Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer la palabra es mejor que todo lo que tú puedas hacer en la iglesia. Dios prefiere a un obediente que a un buen predicador en un púlpito siendo desobediente a la palabra de Dios. Si Dios te mandó a barrer la iglesia, barre la iglesia con amor, con pasión, con entrega, con esmero. Que Dios se complace cuando tu vida vive en obediencia a lo que Él te ha mandado a hacer. Obedezcamos la palabra de Dios. Tengamos contento el corazón de Dios, iglesia amada. Oiga bien lo que dice Mateo capítulo 7. Por favor, vaya conmigo. Mateo capítulo 7, verso 21. Y vamos a ir concluyendo en un momento. Dice la Biblia. Escuche atentamente a lo que dice la boca del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, se va a salvar, sino el que obedece, el que vive, el que practica, el que se somete a la palabra de Dios. No basta con cantar, no basta con predicar, no basta con ser pastor, ser evangelista, ser líder, hacer mil cosas dentro de la iglesia. Lo que vale la pena es obedecer lo que dice la Biblia. Habrán miles y miles de personas que estarán en las iglesias cantando, predicando, trabajando en la iglesia y no se van a ir en el arrebatamiento, porque lo dijo Jesús, no porque yo te esté amenazando, sino por lo que dice aquí la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Esta palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está revelada la voluntad perfecta de Dios para tu vida y para la mía. Esto es lo que Dios quiere que tomemos y lo vivamos. Por eso dijo Jesús en el verso 22 del capítulo 7 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día. O sea que va a haber gente que van a creer que por lo que hicieron, porque echaban fuera demonios, porque profetizaban, porque predicaban, porque hacían milagros, porque Dios les usaba en los dones del Espíritu, iban para el cielo.
y viviendo en desobediencia. Muchas veces Dios usa a las personas, pero es que Dios lo que hace es cumplir su palabra. Dios lo que respalde es su palabra. Recuerda, no te bases en que tu relación con Dios depende de cómo Dios te use. Hay gente que Dios la está usando aparentemente y están viviendo una doble vida. Están viviendo en desobediencia. Están viviendo como les da la gana. No obedecen a Dios, no obedecen líderes, no obedecen pastor, no obedecen a nadie. No obedecen lo que dice la Biblia. ¿Y sabes algo? A veces nos engañamos. Jesús nos quiere quitar la venda de nuestros ojos. Y lo dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, procura tú no ser uno de ellos. Yo lucharé con todo mi corazón por no ser uno de estos. Porque ¿de qué me serviría yo vivir toda mi vida siendo un pastor, predicador de su palabra? Y que después el Señor me tenga que decir lo que dice el verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese sería el día más triste de la vida de un ser humano. Que pensando que porque estuvimos en la iglesia, que porque trabajábamos en la iglesia, porque servíamos en la iglesia, éramos salvos. Porque visitábamos la iglesia, porque andábamos una Biblia en la mano, porque predicábamos la palabra, porque echábamos fuera demonios, que por eso íbamos para el cielo. No, mi hermano. Al cielo van los que obedecen la palabra de Dios. Apártate del pecado, apártate de la desobediencia, apártate del mundo, apártate de todo lo que desagrada a Dios y entremos en una vida de obediencia. Ese es un llamado del Señor para nosotros hoy. Dios quiere nuestra obediencia. ¿Quieres recibir esa palabra en tu corazón? Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios haga un milagro en tu corazón. Y que un día no tengas que escuchar esta declaración de parte del Señor. Nunca te conocí. Qué triste. Qué triste sería ese momento. Que después de estar tantos años dentro de una iglesia, Dios me diga a mí, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedores de maldad. Es tiempo de recapacitar. Este es un tiempo de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y vuelva nuestro corazón hacia Dios en obediencia. Y Dios se agrade de nosotros. La Biblia nos dice claramente en San Juan 14:23, el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. Si tú amas al Señor, obedece esta palabra y deja que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. Volvamos a la obediencia, iglesia amada, y dejemos que Dios haga algo grande con nosotros. Que Dios te bendiga. Es el deseo de lo más profundo de mi corazón. Que Dios trate con nuestras vidas, que trate con la tuya, con la mía, porque yo también soy un profundo necesitado de Dios. Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacerle un llamado a aquel que se ha apartado, aquel que en algún tiempo estuvo en la iglesia, pero por algún motivo, razón, te fuiste de los caminos de Dios. Nada lo justifica. No puedes poner a alguien como excusa, de ninguna manera. Siempre los culpables somos nosotros, porque Cristo no te ha hecho nada. Él nunca te dejó, Él nunca te abandonó, Él nunca te dio la espalda. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Hoy quiero invitarte, si no eres cristiano, que lo aceptes y lo recibas en tu corazón. No quiero que lo hagas por obligación, sino que lo hagas porque realmente tú sientes la necesidad de Dios en tu vida. Haz esta oración conmigo, con todo el corazón, y deja que Dios trate con tu vida. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón de lo más profundo de mi corazón. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Yo reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te he ofendido, que me he apartado, que he hecho cosas abominables delante de tus ojos.
Pero hoy te pido perdón, Jesús. Me reconcilio contigo, te acepto. Me arrepiento de todo corazón. Me duele haber pecado contra ti, me duele. Ayúdame a seguir adelante y nunca volver atrás. Y borra todas mis rebeliones y no te acuerdes nunca más de ellas. Gracias, Jesús, por recibirme a pesar de yo no merecerlo. Muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga si tú has hecho esta oración con sinceridad, con todo tu corazón. Voy a orar por ti y voy a orar también por todos aquellos que estuvieron enviando sus peticiones durante la transmisión. Si es por sanidad, por liberación, para que Dios haga el milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a aquellos que están aceptando, reconciliando contigo. Límpialos con tu sangre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo te pido que traigas liberación a aquellos que estaban atados con vicios, con ataduras espirituales. En el nombre poderoso de Jesús. También te pido por todos aquellos que están enfermos, oprimidos, que necesitan de liberación, Señor. En el nombre de Jesucristo, glorifícate en ellos y por tus llagas también sean sanos en el nombre de Jesús. Yo te pido que libertes a aquellos que eran esclavos del vicio, de la droga, del alcohol, de los placeres de la carne, de lascivias, en el nombre de Jesús. Gracias, mi bendito Salvador. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, ahora y para siempre. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Les agradecemos profundamente el que nos hayan acompañado durante esta transmisión. Esperamos con la ayuda de Dios que el día jueves ya estaremos en el templo teniendo una gloriosa escuela bíblica y que ustedes también nos acompañen. Compartan este mensaje, esta palabra con aquellos que todavía no conocen al Señor, con sus amigos. Y ustedes tienen la libertad de poder hacerlo. El propósito primordial es darle toda la gloria a nuestro Dios. Y recuerde, si usted quiere suscribirse a nuestro canal, lo puede hacer. Si quiere dejar sus comentarios. Nosotros no somos personas que nos gusta la contienda. Que sean comentarios siempre para exaltar a Dios con mucho temor y temblor. ¿Verdad? Ese es el fin de nosotros. Por lo demás, a Dios sea toda la gloria por lo que Él hace y le seguirá haciendo. A toda la iglesia pentecostal, Jesús es refugio y salvación, que Dios me ha honrado en pastorear, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por siempre orar por este servidor.